Control de una columna de destilación. Bienvenidos. Destilación fraccionada del petróleo. La destilación fraccionada del petróleo crudo es el primer proceso que se realiza para obtener productos que luego serán sometidos a otros procesos para aumentar su calidad. El proceso de refinar el petróleo se lleva a cabo en plantas complejas diseñadas para tal fin, y el equipo principal es la columna o torre de destilación. Para obtener productos destilados de calidad optimizando la producción en una columna, debemos saber cómo se realiza la operación y el control. En esta entrega explicaremos brevemente cómo se realiza este proceso. El control de una columna de destilación se centra en mantener la composición deseada en los productos de salida, ajustando variables principales como el flujo de alimentación, el reflujo, la vaporización, la temperatura y la presión. Cada variable de estas depende de la configuración de la columna y el tipo de petróleo crudo a destilar. El objetivo principal es evitar desviaciones en la composición y garantizar la eficiencia energética del proceso. Problemas internos en una columna. El reflujo de vapor y el de líquido están muy relacionados entre sí. Esta relación debe estar situada dentro de la ventana de operación. Si no es así, se pueden producir los siguientes problemas en los platos o bandejas. Lagrimeo de platos. Se produce cuando el flujo de gas ascendente no es suficiente para mantener el líquido en el plato y éste empieza a caer por los agujeros del mismo. Arrastre de gotas. Se produce cuando el flujo de gas es tan alto que en su ascensión arrastra gotas del plato inferior al inmediatamente superior, desestabilizando la columna internamente. Inundación de platos. Se produce cuando el flujo de gas dificulta la bajada del líquido a través de los bajantes, provocando la acumulación del líquido en los platos. Vaciado de platos. Se produce cuando el flujo de gas es insuficiente para soportar el líquido y éste cae rápidamente por los bajantes, dejando vacía la columna. Veamos la configuración externa de una columna de destilación continua con sus equipos auxiliares y los accesorios de control. Equipos auxiliares. El condensador es un intercambiador de calor que se encarga de condensar los gases condensables que salen del tope de la columna cuando entran en contacto indirecto con el líquido de enfriamiento y devuelve una parte nuevamente a la columna como reflujo. Tambor de reflujo o tambor de destilado. Es un componente clave en el proceso de la destilación continua. Su función es servir como punto de distribución del condensado que sale del condensador para enviarlo a la columna como reflujo. El rehervidor es otro intercambiador de calor que vaporiza el líquido de fondo de la columna y genera el vapor que se suministra al plato inferior de la columna de destilación para mantener el equilibrio de calor en toda la columna. Variables de control. Entre las variables más importantes para controlar y mantener estable la columna de destilación tenemos las siguientes. Control de reflujo. El reflujo es un proceso fundamental en la destilación que permite mejorar la eficiencia, pureza y separación de los componentes en mezclas líquidas. El reflujo es una parte del producto gaseoso extraído por la cabeza de la columna de destilación y se devuelve nuevamente líquido por la parte lateral superior de la misma columna después de haber pasado por el condensador de tope.
Veamos el esquemático del control de reflujo y los equipos que actúan para mantener estable el reflujo de la columna de destilación: condensador, tambor de reflujo, bomba de reflujo, válvula de control de refrigeración, válvula de control de reflujo. El control de vapor en la columna de destilación es crucial para la separación eficiente de productos y la calidad del destilado. Se utiliza para proveer calor al líquido en el fondo de la columna, así como para controlar el flujo y la presión del vapor que afectan el equilibrio líquido-vapor y la separación de los componentes. El control de vapor implica varios aspectos: control del flujo de vapor, control de presión de vapor, control de la relación de flujo, control de la temperatura. Veamos el esquemático de los equipos que actúan para mantener el flujo de vapor y la temperatura en el fondo y que impactan el destilado y la estabilidad de la columna. Fondo de la columna de destilación. Rehervidor. Bomba de fondo. Válvula de control de fondo. Bomba de destilado. Válvula de control de destilado. Válvula de control de vapores destilados. Válvula de vapor de calentamiento. Equipos de medición y control. Para completar la eficiencia y el control en una columna de destilación, el trabajador debe conocer la simbología y las señales de control de los instrumentos asociados. Algunos de estos son: transmisor de temperatura, transmisor de presión, transmisor de flujo, transmisor de nivel, etc., y conocer sus ubicaciones. Veamos una de las configuraciones de una torre de destilación. En este caso controlamos el destilado y el producto de fondo manipulando el caudal del producto de fondo y el caudal de destilado. La sala de control para el monitoreo de las variables de control de una planta de destilación o una columna debe tener la tecnología y el personal calificado y experimentado en el proceso. Finalmente, después de haber controlado todas las variables para el buen funcionamiento de la columna, podemos ver los distintos productos destilados según su estructura y peso molecular. Que tengan un excelente y bendecido día.